Hoy, por la bondad del Todopoderoso, estamos aquí un día más para reflexionar sobre un tema que ha sido, lamentablemente, una piedra de tropiezo para muchos en las comunidades cristianas, los chismes. Este mal se extiende cada vez más y nadie parece querer extirparlo de sus vidas. Las palabras insidiosas que se deslizan como veneno en nuestras conversaciones y contaminan nuestras relaciones son una aflicción que debemos abordar con seriedad y determinación. En el libro de Tito, capítulo 2, se nos habla sobre cómo debe comportarse el grupo, la familia o la persona en general que dice ser seguidor del Eterno. Comienza por el amo de la casa, diácono, anciano o sacerdote de ella. Es importante señalar que las palabras amo de la casa, anciano o diácono tienen el mismo origen en griego, que es eclesiastés, es decir, el que dirige al grupo, asamblea o, como se conoce normalmente en las traducciones al español, el predicador. Por ello, las palabras amo de casa, anciano, diácono o sacerdote pueden referirme a lo mismo. Recordemos que las iglesias primitivas se reunieron en las casas de aquellos que recibieron primero el Evangelio y a estos se les puso ancianos, diáconos o sacerdotes. Ahora, si vamos al texto de Tito 2 verso 3, dice, asimismo, que las ancianas sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, sino maestras de lo bueno. Al igual que en el verso 2, a las mujeres que se les llama mayores o ancianas se refiere a aquellas que habían creído primero y que deben ser ejemplo para las jóvenes en el Evangelio. A las mujeres se les reclama algunas cosas dignas de estudio, aunque este consejo no es solo para las mujeres, sino para todos los creyentes. Para reverentes existen muchos significados, como respetuosas, devotas, complacientes, benevolentes, condescendientes, pero vamos a hablar de lo que nos interesa. No calumniadoras, según el diccionario, significa no murmuradoras. Si buscamos la raíz de la palabra murmurador, encontramos chismoso, y si buscamos nuevamente la raíz de la palabra chismoso, es difamador o maldiciente, y maldiciente es la persona que pronuncia maldiciones. Recordemos un momento la cita de Santiago 3 verso 9 al 11, con ella bendecimos al amo y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen del Todopoderoso, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente mana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Muchas veces pensamos que ser chismoso no transgrede ningún mandamiento, pero si lo que leímos anteriormente es verdad, tenemos un problema, porque existe un mandamiento que dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, Éxodo 20 verso 16. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los peligros de los chismes. En Proverbios 16 verso 28, leemos, el perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los amigos. Aquí vemos claramente cómo los chismes no solo dañan las relaciones, sino que también fomentan la discordia y la enemistad entre los hermanos. En Santiago 3 verso 6, se nos recuerda que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el diablo. Los chismes son como fuego que consume, destruye y causa estragos en nuestras vidas y comunidades. El apóstol Pablo también nos insta a apartarnos de los chismes. En 2 de Corintios 12 verso 20, escribe, pues me temo que cuando llegue no os encuentre cuentos como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Aquí, la maledicencia y las murmuraciones se refieren a hablar mal de otros a sus espaldas, lo cual es una forma de chisme. Pablo nos advierte que si nos entregamos a tales prácticas, corremos el riesgo de no ser hallados como queremos por nuestro Maestro. Entonces, ¿cómo podemos combatir los chismes en nuestras vidas y comunidades? En primer lugar, debemos ser conscientes de nuestras palabras y de cómo afectan a los demás. La Biblia nos insta a hablar con verdad y amor, edificando y animando a los demás en lugar de derribarlos con chismes y calumnias. En Efesios 4 verso 29, Pablo escribe, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar bondades a los oyentes. Esta es una guía clara para nuestras conversaciones, deben ser palabras que edifiquen y den bondades a los demás. Además, debemos resistir la tentación de participar en chismes cuando los escuchamos. Proverbios 26 verso 20 nos advierte,
sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Al negarnos a participar en chismes, evitamos alimentar el fuego de la discordia y contribuir al daño de las relaciones. Y si vamos a reprender a alguien, debemos seguir las instrucciones del Maestro en Mateo 18 verso 15, si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo a solas, si te escucha, habrás ganado a tu hermano, pero si no te escucha, toma todavía contigo 1 o 2, para que toda causa sea decidida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si no quiere escucharles, dilo a la comunidad, y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano y publicano. Del amor, muchas veces nos gusta reprender lo que está mal, pero nos olvidamos de la misericordia y creemos que cuando reprendemos somos santos. Recordemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22 verso 39, Yahshua nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los chismes son una expresión de falta de amor hacia nuestro prójimo, ya que causan daño y sufrimiento. Al amar sinceramente a los demás, evitamos el deseo de hablar mal de ellos y buscamos construir relaciones basadas en el respeto y la bondad. Además de la advertencia contra los chismes, la Escritura nos ofrece ejemplos de cómo el hablar mal de los demás puede llevar a consecuencias desastrosas. Uno de los casos más destacados es el de Miriam y Aarón en el Antiguo Testamento. En Números 12, leemos cómo se rebelaron contra Moisés por causa de su esposa etíope. Elohim no tardó en intervenir, y Miriam fue castigada con lepra durante 7 días. Este relato nos enseña la gravedad del pecado de la murmuración y cómo Elohim lo toma en serio. Asimismo, debemos recordar que los chismes no solo afectan a aquellos que son objeto de ellos, sino también a los que los difunden. Proverbios 18 verso 8 nos advierte, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, penetran hasta lo más íntimo del ser. Los chismes pueden parecer atrayentes y satisfacer nuestra curiosidad momentánea, pero en realidad envenenan nuestras almas y dañan nuestras relaciones. En nuestras comunidades cristianas, debemos esforzarnos por crear un ambiente de amor y confianza, donde podamos corregirnos mutuamente con bondad y humildad. En Gálatas 6 verso 1, se nos dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este pasaje nos recuerda que, en lugar de difundir chismes sobre los errores de los demás, debemos acercarnos a ellos con compasión y ayudarles a restaurarse en el camino de la rectitud. Además, debemos ser conscientes del poder de nuestras palabras para edificar o destruir. En Proverbios 15 verso 4 leemos, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Nuestras palabras tienen el poder de traer vida o muerte, bendición o maldición. Por lo tanto, debemos ser diligentes en usarlas sabiamente, recordando que seremos responsables ante Elohim por cada palabra ociosa que pronunciemos. En última instancia, la lucha contra los chismes es una batalla espiritual que requiere la armadura de Elohim. En Efesios 6 verso 12, se nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Debemos estar constantemente en guardia, fortaleciéndonos en el Maestro y en su poder, para resistir las tentaciones del chisme y permanecer firmes en la verdad y el amor. En última instancia, combatir los chismes es un llamado a la sabiduría y la integridad personal. Nos insta a ser conscientes de nuestras palabras y acciones, a ser responsables de su impacto en los demás y a esforzarnos por vivir de acuerdo con los más altos ideales de la humanidad. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestras comunidades y relaciones, sino que también contribuimos a la construcción de un mundo más justo, compasivo y amoroso para todos. Que esta reflexión nos inspire a ser agentes de cambio positivo en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Que así sea.